Bueno, buenas noches. Nosotros somos el grupo que está trabajando en la propagación del COVID-19 en la ciudad de Bogotá. Nuestro grupo está conformado por John Alexander Rubio, Marian Juliet Bejarano Romero, María Camila Piraván Hernández y mi persona, Daniel Santiago Naranjo. Bueno, en cuanto al resumen, pues el virus COVID-19 fue declarado como pandemia mundial el 11 de marzo del 2021. Debido a su rápida dispersión o propagación a nivel mundial y pues a la importancia relativa de las vías de transmisión, nosotros decidimos mediante un modelo matemático SIR, que son los modelos pues para calcular las epidemias y en este caso pandemias, o bueno, se podría decir que es una técnica de modelado epidemiológico. Nosotros decidimos usar esto para calcular o de una u otra manera saber cuántos contagiados se llevaron a cabo en los distintos picos que hubo en Bogotá, ¿sí? Entonces, con, y obteniendo un resultado final, pues, de las distintas variables con el número de infectados. La siguiente. Buenas noches, mi nombre es John Alexander Rubio. Complementando la presentación de mi compañero Daniel, cabe resaltar que este modelo que vamos a presentar el día de hoy es un modelo basado en el modelo matemático SIRS, que es aplicativo, que se puede aplicar al modelo de programación Python, donde vamos a tener diferentes variables que se hablarán más adelante. Eh, en cuanto a la introducción, pues ya sabemos que es una pandemia, es una emergencia de salud pública global, más conocida como SARS-CoV-2. Fue declarada el año pasado por la OMS como pandemia mundial, el 6 de marzo del 2020, y así progresivamente pues fue generando muchos casos positivos. Eh, este virus nos genera una crisis humanitaria, pues debido a que se propaga de una forma muy acelerada, eh, denominada como una de las pandemias más rápidas en propagación. Entonces vamos a hablar sobre este SARS-CoV-2 durante este modelo, que será basado de 6, lo vamos a tomar durante días, antes del primer pico y 3 meses después del primer pico. Camila. Siguiente, por favor. Camila. Señor, ¿no me escuchan? Sobre marco teórico. Bueno, entonces en esta parte, en el presente proyecto, se recopiló toda la información de la situación actual en la que se encuentra el mundo entero. En este caso específicamente de Bogotá, Colombia, como mis compañeros anteriormente lo han dicho. Utilizaremos los métodos numéricos para formular y aproximar una posible respuesta para poder comprobar esta problemática actual. En este caso utilizamos métodos funcionales, los que aprendimos en clase, para poder generar un código que nos permita tener mayor visualización de los contagios en la ciudad de Bogotá y por medio de gráficas y tomando en cuenta el número de habitantes de la población.
Entonces tenemos como primero métodos numéricos. Un método numérico es un procedimiento mediante el cual se obtiene siempre una solución aproximada de alguna problemática con soluciones aritméticas y lógicas. La pandemia, bueno, se llama de pandemia la propagación mundial de una nueva enfermedad o un brote epidemiológico. El COVID-19, los coronavirus son una extensa familia de virus que causan infecciones respiratorias y que pueden ir de un resfriado común hasta enfermedades más graves. El modelo SIR es el que utilizamos para modelar los picos de la pandemia, en este caso. Son una técnica de modelado epidemiológico donde se divide la población de Bogotá en susceptible, en infectado y en recuperado. Entonces, así aplicar una serie de conjuntos de reglas matemáticas de la enfermedad y asimismo estudiar su comportamiento. Python fue la herramienta que utilizamos, o el lenguaje de programación. De acuerdo con esto, pues hicimos un código que fuera legible para cualquier persona con conocimientos básicos de programación y asimismo poder efectuar como una eficiencia del programa. Siguiente, por favor. Como objetivo general, como planteamiento del problema, tenemos que una pregunta a la misma es que por medio de la modelación, ¿cómo se podría estimar el próximo pico de contagio de COVID-19 en la ciudad de Bogotá? Como objetivo general, tenemos diseñar un modelo matemático que nos permita proyectar el próximo pico de contagios en el año 2021 para la ciudad y que sea una alternativa para enfrentar la problemática del SARS-CoV-2. Como objetivos específicos, tenemos que determinar los casos positivos que se tienen o ya recopilados mensualmente o mensualmente en la ciudad y los estimaremos 3 meses antes y 3 meses después del primer pico que tuvimos aquí. Precedir el comportamiento del SARS-CoV-2 para pronosticar el nuevo pico de la pandemia en función de los nuevos casos reportados oficialmente en Bogotá. Bueno, la justificación. Lo que nos queda claro es que asumimos el problema sumergido durante este último año, que ya sabemos que es la pandemia, pero lo vamos a tomar desde 3 meses antes del primer pico y después del primer pico, el cual nos lleva a la interrogativa de poder hallar el próximo pico. Entonces, mediante el modelo matemático que se planteó, SIR, y teniendo en cuenta los datos adquiridos por el Ministerio de Salud reportados en la ciudad de Bogotá, vamos a dar la función y mostrar una gráfica en la cual podemos obtener el próximo dato. Pues estimamos que sea esta gráfica lo más real posible y que tenga una exactitud casi del 100%. Entonces, mediante esta herramienta Python y con el modelo matemático SID, pues vamos a obtener esta respuesta. Para la simulación y resultados se utilizó el modelo matemático para predecir la propagación del COVID-19 llamado SIR, que es un modelo basado en ecuaciones diferenciales para describir la dinámica de los contagios. El nombre del modelo procede de las iniciales S, que es la población susceptible, y la población infectada, R, personas que se han recuperado de la enfermedad,
beta, la tasa de transmisión, y Y, la tasa de recuperación. N mayúscula, el número de la población. Esto describe todo el proceso de la infección. El tipo de ecuaciones que nos ayudará a describir el comportamiento con respecto al tiempo son las siguientes. Inicialmente encontramos esta, donde se describe la variación con respecto al tiempo de las personas susceptibles. En segundo lugar, encontramos la variación con respecto al tiempo del grupo de infectados, y este depende de dos elementos. Uno, a la cantidad de grupos susceptibles que ingresan a este grupo por cada día, y la cantidad de infectados que diariamente van pasando al grupo de recuperados. En tercer lugar, encontramos el caso de recuperados con respecto al tiempo, y pues estas ecuaciones mostradas forman un conjunto de ecuaciones diferenciales que permitirá modelar el comportamiento de la epidemia. Pero son sistemas de ecuaciones no lineales, lo cual es un poco complicado determinar su solución. Por lo tanto, usamos el programa Python para ayudarnos. Lo primero que hicimos en el programa fue importar las librerías NumPy, SciPy y Matplotlib, como se puede ver en la figura 2. En la figura 3 ya vamos a ver en N mayúscula la población total en estudio, que es la de Bogotá. Para I sub 0 y R sub 0 hace referencia al número de individuos infectados y recuperados, correspondiente a infectados 7.727 y recuperados 5.432 en el intervalo de tiempo especificado para el estudio. Por otro lado, vemos que beta y gamma tomaron valores de 1.2. Esto se debe, beta acogió ese número, 1.2, porque fueron los datos que el Ministerio de Salud y Protección Social emitió actualmente, donde se tiene una tasa de contagio de 1.2. Gamma tomó ese valor porque se estima que el tiempo en días que en promedio una persona tarda en recuperarse son 15 días. Y posterior a ello, en la imagen número 4, podemos identificar cómo se definen las ecuaciones diferenciales con deriv para enviar las ecuaciones en SIR, y esto regresa los datos posteriormente de la sustitución con los valores asignados. En la figura número 5 podemos ayudarnos del vector de condiciones iniciales, donde los valores de Y sub 0 y los valores finales se relacionan a Y. En la línea red se llama a las ecuaciones diferenciales que están en función de deriv y los otros argumentos asignados. Después de esto encontramos los resultados y una transposición de cómo arroja los resultados, como se puede observar. Para la figura 6 ya se está definiendo las características de la gráfica. Se le asignó al eje X el tiempo y al eje Y las personas infectadas de acuerdo al modelo. En la figura 7 ya vemos la salida gráfica, en la cual se puede identificar que el número de infectados llega a un pico en el día 10 de estudio, y entre los días 11 y 62 se disminuye de manera acelerada. Por otro lado, se ve el descenso de número de personas susceptibles a infectarse y un aumento exponencial en el número de personas que se recuperaron. Estas características se pueden dar por las medidas de prevención y de autocuidado impuestas por el gobierno.